Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Garzón, soy máster en desarrollo de capital humano y en este video quiero hablar de un tema que se ha vuelto una preocupación en las últimas décadas. ¿Cómo identificar si eres ciberdependiente? Ahora tenemos algunas patologías nuevas como la nomofolia, la mobilfilia, entre otras, y de eso estaremos hablando en breve. Veamos entonces de qué se trata. La ciberdependencia es una patología que ha surgido en los últimos décadas, en los últimos años, en una época muy reciente, y que está afectando especialmente a miles de personas, entre ellos los adolescentes, y está directamente relacionada con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación mediante diferentes dispositivos digitales y se puede llevar a influir de tal forma que ellos generan, desarrollan como una especie de adicción que pues obviamente puede ocasionar un sufrimiento o un miedo a estar desconectado o fuera de línea o sin acceso a Internet. Está muy relacionado con el uso desmedido de las tecnologías de información y de la comunicación y pues obviamente todo esto trae muchos desórdenes en el comportamiento de las personas, como dije anteriormente, especialmente en el grupo de adolescentes y hoy en día también va a empezar a afectar a los chiquillos porque podemos ver chiquillos desde tempranas edades todo el tiempo conectados a estos aparatos y estos comportamientos traen problemas a nivel psicológico, social y afectan tanto a la salud física como la emocional. Dos de esas patologías que están mencionando actualmente son la nomofobia y la mobilfilia. La primera de ellas, la nomofobia, es como una especie de miedo, de inquietud, de una angustia que es irracional, exacerbada, como una especie de pánico o sufrimiento por estar desconectados o por la falta de un teléfono o un acceso a Internet para poder interactuar con otras personas virtualmente. Mientras que la movilfilia es una excesiva adicción o simpatía a todos estos medios, a todas estas tecnologías y a las redes sociales que hacen que se convierta como una especie de adicción. Y las adicciones, recordemos, son las que generan comportamientos obsesivos, compulsivos y pues pueden ustedes recordar de pronto a alguien alrededor suyo de este tipo de personas que están todo el tiempo mirando el celular y a ninguna parte pueden dirigirse sin el celular y están todo el tiempo su atención centrada en este tipo de aparatos. Adicional a esto que les he comentado, se presenta algo que he querido llamar hoy la tiranía de los likes porque los muchachos y las personas que están conectados en estos tipos de redes ahora están como midiendo su autoestima, la aceptación de parte de los demás. eh, los miden en función de cuántos likes o cuántos me gusta en español van teniendo en el día a día en todo lo que ellos comparten o en lo que colocan en sus puntos o en sus diferentes redes sociales, en sus muros, quería decirles. Y lo llamo tiranía porque esto está afectando verdaderamente la salud emocional de muchos jóvenes. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese uso desmedido. Incluso he sido testigo de mamás que te mandan un enlace en donde dice por favor ponerle like y se ha vuelto una tiranía completamente. Entonces ya esto empieza a afectarlos emocionalmente y el día en que no tienes muchos me gusta, pues estás de bajo ánimo y adicional a esto, está viviéndose en un mundo imaginario de amigos. Ahora ya no tenemos el amigo imaginario que teníamos antes. Antes de nuestros 5 años tenías el amigo imaginario con quien jugabas, a quien le hablabas, y eso era muy normal. Pero ahora no, ahora
tienen miles de amigos virtuales que son muy diferentes a los de carne y hueso, toda vez que con ellos se tiene una relación fría en la que estamos muy lejos de compartir verdaderas emociones. Y el principal problema es en que la mayoría de todas estas herramientas y de todos estos recursos cibernéticos que han nacido últimamente, pues para ellos no ha habido una educación y obviamente por eso mismo se utilizan sin mayor prudencia y sin que se les alerte de los peligros por los que a los que están siendo expuestos con su uso. Cuando hablo de esos peligros, estoy hablando de que con el inadecuado uso de todas estas tecnologías pueden estar expuestos al sexting, al grooming, al bullying telefónico y a otra serie de peligros de los que en realidad ni siquiera se enteran hasta cuando están involucrados en algunos de ellos. Vamos a hablar primero del sexting. El sexting es una palabra tomada del inglés que une dos palabras, sexo y texto. Sex, que significa sexo, y texting, que significa mensajes de texto, es decir, que se refiere al envío de mensajes por teléfonos móviles o desde teléfonos móviles. Y entre estos hay dos tipos que se deben tener en cuenta, como son el sexting activo y el sexting pasivo. El activo, como su palabra lo indica, consiste en el envío de imágenes comprometedoras sin que haya una debida prudencia y algunas veces de manera inocente. Y el pasivo consiste en recibir fotografías, videos u otros contenidos de índole sexual. El grooming, que es otro de los tipos que mencioné, es en su evolución digital, digámoslo así, lo que es el acoso o el abuso sexual. Es decir, que nos estamos refiriendo a un acoso o abuso sexual en línea, que implica que un adulto se pone en contacto con una niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarse en una actividad sexual. Bueno, y estas patologías de las que les estoy hablando, en específico la nomofobia, trae sus consecuencias, como lo mencionaba a nivel no solamente físico, sino también emocional y psicológico de las personas. Como una de las consecuencias está ese miedo irracional a perder ese móvil o a dejarlo olvidado. Otra de las consecuencias es que empieza a haber una falta de motivación en desarrollar otras actividades de ocio que son muy buenas para la salud. Entonces, solamente se centran en el aparato y hay una falta de motivación en desarrollar actividades reales. Esto también influye bastante en los muchachos respecto a la autoestima, no solamente por lo que les comentaba de la tiranía de los likes, sino porque se van volviendo adictos de tal forma que pierden la medida real del mundo que les rodea y eso hace que ellos cuando regresan a una relación real con su familia, con las personas quienes los rodean, tengan problemas de baja autoestima. E igualmente, pues esto genera también a su vez problemas de interacción social, ansiedad, depresión, enfado, nerviosismo y preocupación extrema, entre otros. ¿Y cuáles son las consecuencias entonces de la movilfilia? Bueno, pues como otras adicciones también, esta es una conducta maladaptativa debido precisamente a esa excesiva afición al aparato que pues obviamente genera comportamientos como las de otros tipos de adicciones en donde hay algo de compulsividad, de obsesión y pues obviamente trae consecuencias similares a las de cualquier otro tipo de adicción que ustedes saben lo difícil, todos sabemos lo difícil que es salir de una adicción. Vamos a resumir entonces esta ciberdependencia, cuáles son los síntomas y cuáles son las consecuencias para tenerlas en cuenta en casa.
Los comportamientos que distinguen este tipo de dependencia básicamente tienen que ver con que están personas conectadas todo el tiempo a la tecnología y por muchas horas. Personas que tienen aislamiento social por parte de su familia y amigos, están solamente interactuando con personas virtualmente. Son personas que tienen cambios continuos en su comportamiento, en su sentimiento, en los ánimos y normalmente tienen dificultades para asumir problemas y olvidan satisfacer muchas veces las necesidades básicas o fundamentales como comer o dormir bien. ¿Cuáles son las consecuencias que trae a la salud física, mental y emocional? Una es que disminuye terriblemente su rendimiento escolar, puede sufrir de tensión, dolor de espalda, cabeza, manos y problemas visuales muchas veces por estar todo el tiempo precisamente en la misma posición o conectados a estos aparatos. Afecta también sus habilidades físicas, musculares y motrices, aumenta la pereza, disminuye la autoestima, la autonomía, el autocontrol, la autorregulación. Son personas que están casi todo el tiempo irritables, que cuando ya no tienen esa conexión con sus amigos virtuales y se enfrentan con los de carne y hueso, tienen mucha dificultad para su interacción con ellos. Y la otra consecuencia que trae y que pues nos llama muchísimo la atención es que favorece la dispersión mental. Entonces, cada día vemos más chicos que tienen problemas de atención precisamente por este tipo de dependencia. La buena noticia es que todo esto tiene solución y que hay que empezar entonces a tomar acción para cambiar este tipo de conductas. Y esto se logra paso a paso. Todo lo que tiene que ver con este tipo de comportamientos adictivos, hay que hacerlo con mucha paciencia. Lo primero que hay que hacer es reconocer. Esta palabra es tan importante que se escribe igual al derecho y al revés. Si primero reconocemos que tenemos este tipo de conductas o adicciones, ya estamos dispuestos entonces al gran cambio. Y ese cambio es importante porque hay que animarse para tomar el primer paso. ¿Sí? A veces resulta un tanto difícil decidirnos a cambiar, pero lo podemos lograr poco a poco si definitivamente tenemos un plan de acción. Dentro de ese plan de acción puedo recomendarles varias cosas. La primera es una invitación a salir a caminar, por ejemplo. Cuando estamos todo el día frente a la tecnología, rodeados de todo este tipo de medios sociales, no hay nada mejor que para alejarnos que salir a caminar donde estemos lejos de ese tipo de tecnologías. Y me refiero a salir a caminar sin el teléfono. Ser capaces de ir a dar una vuelta habiendo dejado el teléfono en casa. Otra cosa que podemos hacer para definitivamente mejorar es alejarnos definitivamente del aparato, por ejemplo, cuando vamos a descansar, cuando vamos a dormir, dejar los aparatos fuera del sitio donde nosotros estamos. De hecho, eso es recomendado por muchos médicos por aquello de las vibraciones. Y otra cosa importante que a veces olvidamos, pero que es muy crucial para nuestro día a día, para organizar agendas, para mantener nuestra mente descansada, es ponernos límites. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tanto tiempo voy a invertir en esto? Y en la medida en que vamos respetando esos límites que nos ponemos, bien sea en el horario de inicio, en el horario de final, vamos organizando también nuestra agenda y nuestra mente. Porque más ahora con el tema de la pandemia, vivimos conectados muchísimo tiempo a estos aparatos y ya hemos perdido los límites. Entonces mi invitación fuerte es hacer este tercer paso que es ponernos límites. Hay muchas actividades que podemos desarrollar que definitivamente hacen que nosotros podamos ir dejando ese tipo de dependencias. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el cultivar nuestras relaciones en casa. ¿Cómo? Haciendo juegos,
regresando a todos esos tipos de juegos de mesas que teníamos antes y conectándonos un poquitito más en familia, saliendo a un picnic, organizando salidas y comiendo en espacios al aire libre, escuchando o tocando instrumentos musicales entre todos, saliendo a montar bicicleta, por ejemplo, y todo este tipo de actividades que no solamente nos alejan de este tipo de tentaciones y de tecnoestrés, sino que nos llevan también a un mejor acoplamiento familiar y a alimentar esas relaciones, esos lazos familiares que tanto nos hacen falta últimamente.